Vamos orando y así daremos inicio a nuestro estudio este día. Padre, Abba Kadosh, gracias te damos en este momento. Gracias por tu presencia y tu cuidado. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Confesamos tu palabra que habitamos bajo tu abrigo, oh Dios Altísimo, y bajo de tu sombra. Gracias, Padre. Guárdanos de cualquier atentado, cualquier peligro que quiera avecinarse contra nuestra vida. Te suplicamos que tu presencia, Padre, guarde y proteja a las personas inocentes. Dios, gracias, Espíritu Santo, queremos ser instruidos por ti en este día. Enséñanos más de la palabra. Te lo suplicamos. Amén. Bien, hoy vamos a ver ayuno con resultados. Estamos viendo uno de los principios que hemos establecido desde un principio, es la invasión. Bueno, pues el ayuno es un arma de guerra precisamente para hacer invasión. El ayuno conjugado con la oración o la intercesión es un arma de guerra que se puede utilizar a distancia, ¿sí? Interceder por otros lugares, otros países, y eso es lo que vamos a ver hoy en esta ocasión. Bien, el ayuno como definición. El ayuno envuelve la renuncia al sustento necesario, mientras nuestra atención se centra durante ese periodo en la búsqueda de Dios. Entonces, ¿qué es un ayuno? Es abstención de tomar alimentos. Ese es un ayuno. Si no lo sabemos o no lo saben, en esta enseñanza van a saber varios principios. Y si no lo han practicado, pues vamos a empezar a practicarlo. Porque es importante, un discípulo de Cristo, un cristiano, es necesario desarrollar, crear un hábito en nuestra vida del ayuno. Por lo menos una vez a la semana tenemos que aprender a ayunar, y aquí vamos a ver cómo puedes ayunar. En Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35, el mismo Señor Jesús habló de la siguiente manera: mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les digo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido. Bueno, pues empecé mal, es del 33, del 32 al 35. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Fíjense bien. Imagínense que le pregunten al Señor y le digan: ¿por qué todos los hermanos del mundo ayunan y menos los de aquí? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Se fijan? El Señor Jesús contestó una pregunta que le habían lanzado y le estaban como reprochando o exigiendo o algo, que por qué sus discípulos no ayunaban, si los fariseos y los discípulos de Juan ayunan, y por qué los tuyos no ayunan. Y les contestó eso: vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. El esposo estaba refiriendo a Jesús, y pues ese esposo ya no está, ya se fue, está sentado a la diestra del Padre. Ahora nos toca a nosotros entonces
practicar la disciplina del ayuno. El ayuno no debe ser como un castigo, sino como una disciplina personal, como parte de nuestro desarrollo espiritual, parte de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual en Cristo, aprender a ayunar. Entonces, estos son tiempos de ayunar, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles en todos los aspectos de la vida, comenzando con la vida personal, la iglesia necesita ayunar y ayunar por la iglesia, porque la iglesia también tiene problemas y tiene riesgos y peligros. Los ministerios, la gente que le sirve a Dios, necesitan personas que los sustenten o que los apoyen en ayuno y en oración, porque también vemos la actividad visible del enemigo, como lo que estamos viendo hoy. Ese es un motivo de ayunar, para que Dios movilice su presencia y no sucedan estas cosas que estamos viendo. Ok, número 1, vamos a ver los tipos de ayuno que fueron practicados en la Biblia. El ayuno es bíblico, está en la Biblia, en toda la Biblia, del Antiguo al Nuevo Testamento. Primero vamos a ver el tiempo. ¿Cuánto tiempo debo ayunar? Esa es la palabra que siempre se usa. ¿Y cuánto tiempo debo? Y debo, esa palabra como que se debe quitar de nuestro diccionario mental, el del deber. El ayuno no es un deber, es una práctica, es una disciplina. Bueno, pues diferentes tiempos, depende tu salud, tu demanda, depende por qué vas a ayunar. Algunos ayunan hasta el mediodía, ¿sí? Hasta el mediodía. Es decir, no desayunan, los sacrifican el desayuno y hasta el mediodía o a la hora de la comida ya toman su alimento. O otra forma es todo el día y hasta la hora de la cena puede tomar su alimento, que lo pasó pues ayunando casi todo el día. Y otra forma es días completos, más de un día, más de 2 días, más de 3 días, así sucesivamente, dependiendo la experiencia que uno va tomando y la demanda y por qué lo quieres hacer. Bien, un ayuno puede extenderse hasta 40 días, como en el caso de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Que cuando subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios, allí ayunó 40 días y 40 noches, imagínense. Un ayuno bastante prolongado, y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 18 al 21. O también el ayuno puede ser tan breve como la de un día. Israel practicó ayunos de un día, el pueblo de Israel practicó ayunos, y eso lo encontramos en segundo libro de Samuel capítulo 1, versículo 11 y 12. Aquí estamos viendo acerca del tiempo. Entonces tú ya sabes ahora cómo controlar o cómo ayunar dependiendo del tiempo, y eso va a depender pues de tu fortaleza, y si nunca lo has practicado, pues te va a ser muy difícil. Entonces practica ayunando el desayuno, y ya después ayunas desayuno y comida, y hasta la cena puedes ingerir tus alimentos. Y ya cuando tengas más experiencia o tu demanda es más profunda, pues bueno, días completos. Ahora, los tipos de ayunos, hay un ayuno que se le llama ayuno parcial. Este ayuno puedes ingerir agua o alguna fruta en ciertos momentos en el transcurso del ayuno. Agua y fruta. En Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3, le llaman ayuno parcial o el ayuno de Daniel, así dicen el ayuno de Daniel. Pues hermanos, vamos a ayunar con el ayuno de Daniel.
lo que Daniel practicó. Bueno, muchos toman este ejemplo o este estilo del ayuno parcial, pero en realidad el ayuno que llevó a cabo el profeta Daniel no es una prescripción que nosotros podemos llevar a cabo o imitarlo, sino que ese pasaje que data en la historia es una descripción de lo que él hizo en su tiempo, en su momento y en su persona. Pero en ningún momento la Biblia no dice que nosotros vamos a practicar eso como algo prescrito, como algo que está allí y lo podemos practicar. Entonces no es una prescripción, es solamente una descripción de lo que él hizo. Pero si en algún momento alguien lo quiere practicar, pues ok, no hay problema. El otro ayuno es el total, ayuno total, es la abstención total de líquidos, de frutas y de comida, ¿sí? Es total. No vas a tomar nada, es total. Y dependiendo del tiempo pues que lo quieres hacer, es total. Ya vimos que puedes hacerlo con agua o con alguna fruta. Y aquí ya vemos ahora el total. En la Biblia encontramos por lo menos 3 ejemplos de ayunos totales. Y regresamos nuevamente con la vida de Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 34, 28, allí es donde encontramos el primer dato referente a la vida de Moisés, un ayuno total. Imagínense 40 días y 40 noches, sin ingerir agua ni ningún tipo de alimento. Eso es bastante tremendo y bastante peligroso. Y es bastante peligroso, es peligroso al cuerpo humano no ingresarle o darle por lo menos agua. El profeta Elías, cuando viajó rumbo a Oreb, en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 8, ahí también vemos que él ayunó 40 días y 40 noches porque fue los días de viaje de un lugar a otro. Y qué reto y qué desafío, que uno si quiere imitar, pues está tremendo, ¿no? Y como vemos, pues aquí también es una descripción, una prescripción. Ahora, los que dicen que el ayuno de Daniel es así, bueno, ahora que lo tomen igual que esto, como una prescripción, a ver cómo les va. Y en el Nuevo Testamento vemos a nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 2, que también ayunó 40 días y 40 noches. Amén. 40 días y 40 noches. Hubo una persona, o no sé cuántos puede haber en el mundo y en la vida, pero hay uno que fue un atrevido, que subió a las redes sociales y dijo: yo ya le gané al Señor Jesús y a Moisés y a Elías, porque yo ayuné 41 días. Yo ya rompí récord y me fui más allá que estos que ayudaron 40 días. Qué altanería y qué fanfarronería de decir que él le rompió récord y sobrepasó de ellos. Bueno, no sabemos qué tan cierto es, pero así se expresó y así se proclamó que es el que ayunó más que los del Antiguo Testamento y que mismo nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora el ayuno tiene que tener un propósito, o el propósito más bien es para sensibilizarnos ante Dios y conocer su voluntad. Eso es lo que tenemos que buscar. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 14.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Está refiriéndose al pueblo de Israel, y aquí encontramos claramente que es para buscar profundamente a Dios en el tiempo de ayuno. Motivo. ¿Cuál debe ser el motivo? No es para obligar a Dios para hacer algo de lo que queremos hacer. Muchos utilizan el ayuno, quieren utilizar el ayuno para como obligar a Dios, como para decir: Dios, me voy a meter en el ayuno y vas a hacer lo que te voy a pedir, vas a hacer lo que yo quiero. El ayuno no es para obligar a Dios como si Dios fuera algo inferior que nosotros y lo queremos manipular haciendo un ayuno, sino que en el ayuno es para doblegar nuestra vida, es para buscar a Dios en oración y en súplica, es para encauzarnos su voluntad, es para muchas veces cuando todos los días desayunamos, comemos y cenamos y que sé qué tanto ingerimos, a eso nos dedicamos, a eso nos ocupamos. Pero cuando queremos sacrificar alguno de esos alimentos, es el tiempo de buscar al Señor profundamente. Entonces, eso debe ser. Y el ayuno, pues, va unido con la oración, con la lectura de la palabra y con la meditación. No solamente ayunar por ayunar, porque si no combinas oración, lectura de la palabra, meditación, intercesión, entonces ese ayuno es como una huelga de hambre nada más. No pasa nada, sino que es nada más. Y mucha gente realmente no tiene una disciplina en sus horas de alimento. A veces desayunan bien muy tarde del día y pues pero cuando se trata de ayunar, tienen hambre antes que como de costumbre. Entonces el cuerpo es bastante maleducado, que indisciplinado, porque cuando realmente hay que ayunar es el momento que el cuerpo dice que no. Okay. Ahora vamos a ver los pasos a seguir al realizar un ayuno. Vamos a ver los pasos. Ya definimos todo que es el ayuno, tanto el tiempo y todos los tipos. Ahora vamos a ver cómo realizar el ayuno. Vamos a ver los pasos. En primer lugar, definir un propósito. ¿Por qué voy a ayunar? Definir un propósito. Los motivos deben ser claros y definidos y alcanzables. Exactamente por qué vas a ayunar. Mateo 4, versículo 1 al 6, ahí vamos a ver que el Señor Jesús, cuando inició su ayuno, fue por un motivo. Y vamos a descubrir aquí, y aquí vamos a aprender varias cosas importantes. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y fíjense que es guía de Dios, guía del Espíritu Santo, no es porque el Señor Jesús se le ocurrió, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:
A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Bien, entonces aquí vemos que el Señor Jesús ayuna. En primer lugar, el primer motivo es para prepararse espiritualmente. Para prepararse espiritualmente es el primer motivo, para prepararse espiritualmente. Y Lucas capítulo 4, versículo 14, ahí vamos a ver que confirma exactamente lo que estamos diciendo. 4, 14 de Lucas, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, porque los versículos anteriores precisamente habla del ayuno, que Jesús ayunó. Y entonces en el versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Ok? Bueno. Entonces el primer motivo que tuvo el Señor Jesús fue para preparación espiritual, ser fuerte espiritualmente, porque la tarea que venía no era tan fácil. La tarea que venía era bastante tremenda y en ello incluía morir en la cruz, ser crucificado. Ahora, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos dan un detalle. ¿Cuál es el otro motivo? Vamos a revisar Mateo capítulo 4, versículo 17 al 25, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro. Bueno, el siguiente propósito por lo cual Jesús ayunó era para iniciar su ministerio y escoger los discípulos que iban a estar con él, ¿sí? ¿Quiénes iban a estar con él? Para prepararlos para la tarea que iba a encomendarles más adelante. Entonces, el motivo de nuestro Señor Jesucristo era para prepararse espiritualmente, número uno. Número dos, para escoger sus discípulos. Buscaba la guía del Espíritu Santo para ver quién realmente iban a ser parte de ese grupo de discípulos que finalmente serían los apóstoles. Ok. Hablando a nosotros ahora, entonces el primer paso es definir un propósito. ¿Por qué voy a ayunar? No nada más es una huelga de hambre, sino es el motivo, el propósito. Bueno, entre ellos vamos a mencionar algunos, pero puede haber otras, como por ejemplo, para acercarnos más a Dios. Para acercarnos más a Dios. Si tú no tienes tiempo porque te involucras desde la mañana a preparar el desayuno y después la comida y tantas tareas que hace la gente, porque realmente cocinando te lleva mucho tiempo, te quita tiempo preparando comida, porque nos ha pasado pero si tú no desayunas, no preparas comida, y ese tiempo lo puedes utilizar para orar, acercarte a Dios más personalmente. Siguiente, cuando tomamos decisiones difíciles, tenemos que buscar la dirección de Dios. Todo el mundo tenemos momentos de crisis en donde tenemos que tomar decisiones, y algunos son difíciles, no sabemos qué hacer, cómo tomarlo. Pues hay que ayunar para buscar la dirección de Dios. Otra cosa, para desarrollar nuestro discernimiento espiritual. Y ese es un problema grande sobre los hermanos, sobre los cristianos, de no discernir lo que pasa a nuestro alrededor. Y cometen errores tras errores tras errores, caen en una situación tras situación, porque no disciernen, no alcanzan a percibir
¿Y cómo puedo desarrollar el discernimiento espiritual? Pues ayunando. Cuando ayunamos, sometemos nuestra carne y sensibilizamos nuestro espíritu. Entonces, es para discernimiento espiritual. Y otro propósito puede ser cuando estamos enfrentando una lucha espiritual. Hay una cosa que vivimos a nivel mundo y nuestros problemas son físicos, son naturales, son a nivel tierra, pero también hay situaciones espirituales, hay luchas espirituales. Y otra cosa, otro propósito puede ser para fortalecer nuestra disciplina espiritual, ayunando. Cuando comienza a ayunar, se forma como un hábito bueno, y eso es bueno porque te fortalece esa disciplina y ayunas. Y ya es porque es un propósito, ok, ahora voy a ayunar y voy a ayunar más tiempo porque quiero ver las respuestas de Dios. Siguiente propósito podría ser por problemas espirituales y físicos. Cuando decimos problemas espirituales, me estoy refiriendo a problemas de la gente o uno acerca de espíritus demoníacos. El enemigo ataca de diferentes formas. Uno es la opresión espiritual. Es decir, sentimos el enemigo nos ataca por fuera, ¿sí? Desde afuera nos ataca y sentimos esa opresión del enemigo. Y tú dices, bueno, ¿y qué me pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Por qué no agarra la onda? ¿Qué tiene? ¿Por qué no es cuerdo? ¿Por qué está sufriéndose mucho esta cosa? Entonces puede ser una opresión espiritual, ¿sí? Entonces son los momentos en los que debemos ayunar para descubrir ese ataque espiritual o esa opresión espiritual o físico. Muchas veces la opresión puede ser física, puede ser una enfermedad, un dolor, un problema fisiológico. Hay enfermedades que la ciencia no les encuentra origen. Dicen, no, todo está bien, pero no sabemos qué le pasa, todo está bien. Entonces probablemente es una opresión espiritual del enemigo hacia la persona. Y la otra cosa importante acerca de los problemas espirituales puede ser de una persona que tiene posesión demoníaca, ¿sí? El mismo Señor Jesús mencionó, y porque hubo un suceso. Mientras el Señor Jesús estaba en un monte con algunos de sus discípulos, allí los discípulos dijeron que se transfiguró Jesús y vieron a Elías y a Moisés. Y cuando regresan de esa experiencia a la parte baja, donde está la gente, la ciudad o donde estaban las personas, había una lucha tremenda. Un muchacho que estaba endemoniado, y el papá vino con los discípulos y le dijo, por favor ayúdenme, saquen este demonio, porque mira, mi hijo así. Y los discípulos no sé qué hicieron, no sé cómo oraron o cómo no sabemos porque no dice la Biblia, pero no pudieron sacarlo. Y cuando el Señor llega y les dice, aparte que les llamó la atención, les dijo que este género no sale sino con oración y ayuno. Se va a requerir orar y ayunar para obtener la victoria. Segundo paso. Entonces el primer paso es definir un propósito. Segundo paso, entonces, es iniciar tu ayuno. Mateo 4, 1 al 6 es donde vemos que Jesús ayuna, ¿ok? Inició su ayuno. Y al final del ayuno, si ustedes leen detenidamente, nos vamos a dar cuenta que dijo que y Jesús tuvo hambre. Es decir, que ayunó y tuvo hambre. Y el enemigo ahí aprovechó de ese deseo natural, esa consecuencia de poner el cuerpo en ayuno. Llega un momento en que el cuerpo exige y quiere alimentarse. Es lo que pasó con Jesús. Entonces, ya
el segundo paso es ayunar, es decir, dejar de consumir alimento. Y tú de antemano dices, ok, no voy a desayunar, me voy a olvidar del café, del té, del pan, del hot cakes, de los huevos a la mexicana, y me voy a olvidar de eso porque voy a dedicarme otro tiempo. Entonces hay que iniciar el ayuno. Algunos hermanos, y yo lo he escuchado, algunos dicen, en lugar de ayunar como eso, mejor ayuna de no ver televisión, de no ver celular, de no ver programas. Ayuna, pero en realidad en la Biblia no menciona eso como un ayuno. Ese no es un ayuno bíblico. Y muchos definen esta parte de dejar cosas que te entretienen y que te quitan la atención, lo definen como una entregar esos hábitos malos que tienes y que te desvían del propósito de Dios, como un sacrificio de entrega, pero no es un ayuno, porque el ayuno es dejar de tomar alimentos. Ese es un ayuno. Entonces, no es un ayuno. Algunos dicen, pues vas a ayunar por un día, vas a apagar tu celular. Ayuna, apagar tu celular. Pero eso no es un ayuno, porque el ayuno de la Biblia es dejar de comer. Eso sería, pues, como algunos lo definen, un sacrificio, una entrega. Te voy a entregar te voy a entregar este hábito que se desarrolló en mí, y voy a apagar mi celular por un día, ¿ok? No lo voy a hacer caso, apagado. Bueno, el ayuno bíblico es dejar de comer, y pues el cuerpo va a sentir la demanda. Llega un momento en que va a querer comida. Pues bueno, pues ahí en ese momento oran a Dios y dile a Dios, Señor, ayúdame. Yo decidí ayunar y no importa que mi cuerpo está pidiendo alimento, no le voy a dar alimento, porque mejor oro, leo la Biblia, escucho alabanzas, pongo música instrumental cristiana, y mejor voy a orar, y desarrolla ese ejercicio espiritual. Paso 3. El ayuno es un asunto personal y privado. Mateo capítulo 6, versículos 6 al 18. Mateo 6, 16 al 18 dice: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, el tercer paso entonces es que tu ayuno debe ser personal y privado. Tú no tienes por qué subirlo al Face y quién sabe dónde y decir, miren, les anuncio, hoy voy a ayunar, ¿sí? Les anuncio que hoy estoy ayunando y voy a orar y quién sabe qué tanto. Eso no debe ser. El ayuno, hermanos, no es para lucir o anunciar que estás en un ayuno, sino que eso es algo secreto entre tú y Dios. Al anunciar o al proclamar que tú ayunas una vez o 2 veces por semana, cuando tú lo anuncias o lo dices, eso es alardear, ¿sí? Eso es alardear, eso es publicar algo que estás haciendo, pero el ayuno es secreto, ¿ok? Es secreto, debe ser secreto. Nadie debe saber cuántas veces ayunas o cuánto tiempo. No se debe decir, porque es un asunto personal tuyo. Porque al decir es
estás ventilando algo que es secreto. Y claramente la Biblia dice, no hagas como los hipócritas que anuncian. En aquel tiempo no había ciencia, tecnología como lo tenemos hoy en día. Pero si hubiera habido estos que están aquí, que Jesús estaba reprochando, lo hubieran anunciado, ¿sí? Hubieran hecho tantas cosas, pero no había esa tecnología. Sin embargo, hoy en día la gente lo hace. Y eso muchos lo hacen. Estoy ayunando y les digo que estoy ayunando y que sé que tanto, pues eso no se dice. Debe ser un secreto. No es una presunción. No debe ser una presunción. Muchos lo anuncian como para creerse que son más santos que los demás. ¿Sí? Que son más santos que los demás. Y pues eso no es correcto, ¿ok? Tampoco para impresionar. Y allí en la plática con los otros hermanos, ¿qué creen, hermanos? La semana pasada ayuné 3 días seguidos. No, y se fijan, no, las experiencias que tuve. Y allí tuve una lucha con el diablo y impresionando a las demás cosas. 3 días ayunaste. No, pues eres bastante santo, ¿sí? Entonces, el ayuno no es para impresionar a alguien ni a los hermanos, es para acercarnos a Dios de manera más profunda y más fuerte. Es donde hablamos y platicamos con Dios de algo personal. Amén. Hasta que yo me acuerdo hasta ahora no les he dicho si ayuno o no ayuno, cuándo no ayuno, les he dicho, porque es un asunto entre Dios y yo. Y yo les animo. Y si llegan, y si lo organizamos un ayuno a nivel iglesia colectiva, yo les diría, ¿saben qué? Les pido ayuda, o queremos ayunar tal día, es otra cosa. Pero en realidad, que yo me acuerdo y yo les he dicho, hermanos, fíjense que yo, porque es un asunto personal. No es un personal porque a lo mejor mi ayuno es más cortito, es poco tiempo, y alguien dice, no, pues tu ayuno, eso no es ayuno. Por un ejemplo, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado al respecto. Paso 4, que estamos hablando del transcurso del ayuno. Combinar el ayuno con la oración. Mateo capítulo 17. Versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se fijan? Ahí está la combinación, oración y ayuno. Lo que es lo que estaba comentando hace un momento. Y aquí vemos claramente la combinación de las dos cosas, oración y ayuno. Entonces, cuando ayunamos, debemos combinar con la oración y la intercesión. Es el momento de interceder, ¿ok? Ahí en Hechos 10:30, que vemos con Cornelio, y en Hechos capítulo 14, versículo 23, y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, aquí vamos a ver que los que ayunaron en el Nuevo Testamento, su ayuno fue acompañado con oración. No hicieron nada más una huelga de hambre y se ocuparon de cosas materiales, sino que buscaron tiempos y momentos para orar, ¿ok? Para orar. El tiempo que decides para ayunar, ya sea al mediodía o más o todo el día, entonces es para orar. Es para orar. Abre tu Biblia, lee la palabra del Señor, lee las Escrituras, escucha la voz de Dios, medita de lo que estás leyendo, medita aquello que a lo mejor ahí Dios te va a hablar en lo que estás leyendo, ¿ok? También es tiempo para tus peticiones personales y también es tiempo para la intercesión.
Ya ustedes ya saben qué es intercesión, ¿ok? Entonces, pues es un tiempo maravilloso cuando ayuno. Voy a combinar con la intercesión. Acuérdense que la intercesión es orar por nosotros. Bueno, y entra como un propósito, ¿verdad? Como un propósito, ok, el propósito de mi ayuno es esto y esto y esto, y es bien claro. Y cuando llegues el momento de intercesión, tú sabes por quién vas a interceder, cuál es su situación, cuál es el problema, y pues es el momento de hacer guerra espiritual. El ayuno es un arma de guerra ofensiva, y también puede ser defensiva, pero es un arma de guerra ofensiva, y es un arma de guerra para hacer invasión. Esto es maravilloso. Ok, entonces esos 4 pasos hay que tener en cuenta cuando comienzas a ayunar. Hacemos una recapitulación. Primero, definir un propósito. Y una vez que tienes el propósito, inicia tu ayuno. Es el segundo. El tercero, debe ser personal y privado. Un asunto personal y privado. No lo proclames en las redes sociales, ni le digas a la familia, es un asunto muy personal. Y el cuarto cosa o paso es combina oración y ayuno con oración, lectura de la Biblia y intercede, y allí profundiza. ¿Ok? Ahora vamos a ver el tercer paso. Es ayunos en la Biblia, es decir, más específicamente, y encontramos en Jonás capítulo 3, versículo 5, y aquí vamos a ver cuál fue el objetivo por el cual ayunaron. Dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí. Bueno, la ciudad de Nínive, cuando oyeron la noticia y el decreto de Dios, dijeron: esto es en serio, esto va en serio. Si dijo Dios, es que va en serio. Y el mismo rey ordenó que se proclamase ayuno. Aquí en esta ocasión incluyeron a los animales, no le dieron agua, no le dieron comida, todo el mundo ayunó. Es decir, ese fue un ayuno de arrepentimiento y confesión de pecados y de convertirse a Dios. Ese fue el objetivo. Entonces, este es un ayuno bíblico específico: arrepentimiento y confesión de pecados. Hay personas que se involucraron mucho en el pecado, ya están muy atados en el pecado, ya se convirtió en un hábito, están esclavizados, están subyugados. Entonces, para desatar eso, se requiere ayunar. ¿Ok? Siguiente, afligir el alma. Salmos 35, 13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. ¿Se fijan? Dice, afligí con ayuno mi alma, es decir, para afligir el alma, para someter el alma, someter a la voluntad de Dios. Mismo libro de Salmos 69, versículo 10 y 11. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Y en Daniel capítulo 9, versículo 3, precisamente donde les mencioné hace rato, allí también menciona eso. Dice que ayunó afligiendo su alma por el pueblo. Siguiente, por dirección y sabiduría. Por dirección y sabiduría. Y lo vamos a encontrar esto en el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Fíjense bien, ahí vuelve a aparecer
afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros hijos, niños y para todos nuestros bienes. Bien, aquí vemos que los judíos exiliados que se estaban preparando para regresar a Jerusalén, y este es el que encabezaba ese regreso a Jerusalén, llamó a toda la nación para ayunar. Y ese ayuno llevó un triple propósito. Fíjense bien, aquí vamos a ver algunos propósitos por los cuales ayunaron. Por eso es importante fijarse los propósitos porque ayunamos. Entonces vamos a ver 3 propósitos. Primero es pedirle a Dios que los guiara por el camino recto, ¿ok? Por el camino recto. Aquí dice, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, es decir, camino recto. El énfasis de este ayuno era la elección de Dios, porque tenían que regresar de Babilonia hasta Jerusalén. 70 años estuvieron allí y tienen que regresar después de 70 años nuevamente a Jerusalén. Número 2, pedirle a Dios que protegiera a los niños. El énfasis de este ayuno era la ayuda, que Dios les proteja a todas las personas, incluyendo a los niños. Y finalmente, el tercero es pedirle a Dios que protegiera sus posesiones. Aquí el énfasis de este ayuno era lo material. Dice, y para todos nuestros bienes. Entonces, ¿se fijan? Había propósito, no nada más se aventaron para ayunar. El ayuno, hermanos, se menciona repetidamente en las Escrituras como una forma de sacrificio, de orar, porque la oración es lucha, ¿ok? La cual la oración y el ayuno produce resultados que no se alcanza de ninguna otra forma si no ayunamos. Hay ocasiones que la oración tiene que tener un refuerzo, un poder que debe de sumarse, y es el ayuno. Y el ayuno y la oración combinados, muchas ocasiones, o más bien todas las veces, siempre se alcanzan resultados y victorias, ¿ok? Y esto se ve mucho cuando se trata de expulsar demonios, personas poseídas, como nuevamente rezamos en Marcos 9, el Señor Jesús dijo, este tipo de formas, o este tipo de cosas, este tipo de problemas espirituales, solo se resuelven con oración y ayuno. Entonces allí no solamente orar, sino es ayunar, ¿ok? Otro momento, o otro momento específico, es cuando las personas, o la gente, o la iglesia está viviendo por tiempos de calamidad espiritual. Joel capítulo 1, versículo 13 al 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministro de mi Dios. Porque quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Entonces, los momentos de calamidad espiritual, los momentos que la iglesia o el cristiano se siente devastado y no tiene tranquilidad, y hay muchos problemas de su alrededor, es tiempo de buscar la presencia de Dios. Capítulo 2, mismo de Joel, versículo 12. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Se fijan? Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia,
y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Ese versículo sí, cuando lo ven cada domingo ahí en pantalla, ¿sí? Entonces aquí está llamando al pueblo o la persona cuando está viviendo tiempos de calamidad espiritual. Y vamos a ver el siguiente, Isaías 58, 6. Aquí no dice exactamente lo que quiero decir, pero yo concluyo por lo que dice, es por sanidad física. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Yo aquí no dice exactamente sanidad, pero yo concluyo que este versículo que habla de ayuno es para buscar sanidad física, porque habla de desatar ligaduras de impiedad, cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y romper todo yugo. Todo esto yo concluyo que es cuando el cuerpo físico es azotado, cuando el cuerpo físico tiene ligaduras, cuando el cuerpo físico está opresionado y está quebrantado y hay un yugo que lo tiene atado y lo tiene sujeto. Por eso concluyo que esto es para sanidad. Siguiente, liberación de influencias y posesión demoníaca. Eso ya lo vimos más atrás, pero solamente lo mencionamos. Si en un momento tú te encuentras a esta situación, no hay otra forma más que oración y ayuno, ¿ok? Y ponte a la guerra y sácalo en el nombre de Jesús. Claramente dice en Marcos. Ok, siguiente. Estamos terminando. Es para prepararse o para que nuestro servicio a Dios sea efectivo y espiritual y humildad. Lucas 2:37. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Habla de una persona bastante avanzada de edad y es Ana, profetiza, y ella servía a Dios, dice aquí, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Entonces los servidores de Dios, hermanos, tenemos no quiero decir obligación, pero tenemos la responsabilidad o desarrollar el hábito de la oración y el ayuno para que nuestro servicio pues esté dentro de la guía de Dios y el poder y la autoridad de Dios. Si no, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esto que vemos aquí. Los discípulos de Juan el Bautista también ayunaron y estaban buscando dirección a Dios y ellos. Hechos capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Se fijan? Se fijan que está ligado con el servicio y la obra a Dios. Entonces, hermanos, los que servimos a Dios o pretendemos servir a Dios, es necesario y es importante que ayunemos, ¿de acuerdo? Hace algunos meses atrás conocimos a una hermana que es una maestra de canto, es una persona muy preparada que da asesoría a los que quieren servir al Señor cantando, ¿sí? Y ella nos platicó varias experiencias y ella dijo,
¿Los pájaros cantan desafinados? No, cantan afinados. ¿El burro, se dice rebuzna? ¿Rebuzna desafinado? No. Y así nos mencionó varios animales. Dicen, entonces, si Dios creó a los animales y sirven a Dios con su canto afinados, entonces, ¿por qué pensamos que nosotros los seres humanos no nos vamos a corregir si cantamos desafinados? Dice, ¿tú crees que Dios te creó como ser humano y que te salvó para que cantes desafinado? No, pues no. Y ella dice, conocí a una hermana que su pasión quería cantar en la iglesia, quería estar en el coro, pero estaba desafinadísima, no tenía voz para cantar. Y dije, bueno, si el burro no está desafinado, el pájaro está desafinado, entonces este tiene la posibilidad de que se afine. Bueno, y ya le digo, hermana, pues hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer con usted si quiere servir al Señor en el campo. Y dice que la hermana dijo, hermana, yo voy a ayunar cuantos días se requieran, pero que Dios me ayude a afinar. Y dice, ¿qué cree? Se afinó, ayunando. Y dice, y yo le di asesoría y lo ayudé y se afinó. Cuando de plano ese no se puede saber. Dice, y yo le recomiendo a todos los que doy asesoría, ayunen. Así que les digo también a ustedes, ayunen. Amén. Entonces, el servicio a Dios se requiere ayunar. Se requiere ayunar. Y terminamos. El verdadero ayuno, hermanos, no es una práctica exterior, sino que esto implica buscar al Señor para transformarnos, primero interior y después exterior, ¿ok? Es buscar, este punto es como la pasión de un cristiano, un discípulo, consiste en dejar, con la ayuda de Dios, hábitos pecaminosos. Todos los cristianos fuimos salvados y perdonados de una vida pecaminosa, de hábitos malos que se adquirieron desde la niñez, la adolescencia y la juventud. Y ya cuando ya llega la vida adulta, pues se traen arrastrando muchísimas cosas en sus vidas y se hacen cristianos y tienen problemas. Entonces, ¿qué les podemos recomendar? Vas a ayudar, hermano, y vas a renunciar, vas a ayunar y que el Espíritu Santo trabaje en ti, que te libere desde adentro y de afuera también. Entonces, aquí ya usted está instruido referente el ayuno. Y vamos a utilizar el ayuno como un arma de guerra precisamente para la invasión. Entonces después vamos a proclamar ayuno con intercesión para orar por países y naciones donde el evangelio no se puede predicar abiertamente y donde hay muchas almas que se deben de salvarse, ¿de acuerdo? Y también por nuestros propios problemas personales y problemas de nuestro país. Entonces oramos. Padre, gracias por este día maravilloso que nos has dado. Gracias por tu presencia y tu cuidado y por la enseñanza que hemos recibido este día. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú nos guías a decir la verdad, nos guías a toda verdad para vivir en esa verdad y predicar esa verdad. Espíritu Santo, gracias, tú eres el Maestro. Ayúdanos ahora a poner en práctica esto que vimos, de desarrollar un hábito, un ejercicio espiritual del ayuno personal. Ayunar, aprender a buscar tu presencia, y eso va a transformar más nuestra vida. Espíritu Santo, por favor, te lo suplicamos. Amén. Digan amén. Amén.